un país de tierra fértil y cultura milenaria. Vivió en el siglo XX uno de los conflictos armados más largos y sangrientos de América Latina. Durante 36 años, de 1960 a 1996, el país fue escenario de una guerra interna que enfrentó a las fuerzas del Estado con grupos insurgentes, dejando a más de 200,000 víctimas, miles de desaparecidos y comunidades enteras devastadas. Este documental busca recordar cómo surgió el conflicto, quiénes participaron, qué consecuencias dejó y cómo finalmente se logró la firma de la paz. Porque solo comprendiendo el pasado se puede construir un futuro con justicia y dignidad. El conflicto armado interno tuvo sus raíces en la inestabilidad política posterior a la caída del gobierno democrático de Jacobo Arbenz Guzmán en 1954. Arbenz había impulsado una reforma agraria que afectó intereses de la United Fruit Company y de las élites terratenientes. Con el golpe de Estado, apoyado por Estados Unidos a través de la CIA de la llamada Operación Psixes, se instauró una política anticomunista que persiguió a líderes campesinos, sindicalistas y estudiantes. En 1960, un grupo de jóvenes oficiales del ejército, inconformes por la corrupción y la represión, se alzó en armas. Ese fue el origen de los primeros grupos guerrilleros como la Fuerza Armada Rebelde FARC, seguidas por el Ejército Guerrillero de los Pobres EGP, la Organización del Pueblo en Armas ORPA y el Partido Guatemalteco de Trabajo PGT. Las causas del conflicto fueron estructurales y profundas. Guatemala era y en gran parte sigue siendo un país con enormes desigualdades sociales. A mediados del siglo XX, el 2% de la población, controlaba más del 70% de la tierra cultivable, mientras que la mayoría de la gente indígena vivía en condiciones de pobreza y exclusión. La falta de acceso a la educación, la salud y la participación política creó un ambiente de injusticia social. A esto se sumó una larga historia de racismo y discriminación contra los pueblos mayas. Durante los gobiernos militares de Carlos Castillo Armas, Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, la represión contra estudiantes, religiosos y campesinos organizados se volvió sistemático. El descontento social creció y la violencia estatal fue vista por mucho como la única respuesta del poder ante las demandas del cambio. El conflicto enfrentó principalmente dos fuerzas. Por un lado, el Estado de Guatemala, controlado por el gobierno militar y respaldado por el Ejército Nacional, las patrullas de autodefensa civil PAC y el servicio de inteligencia como el G2. Por el otro lado,
los grupos insurgentes de izquierda reunidos en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteco, URNG, que buscaba derrocar el régimen militar y promover una reforma social profunda. La población civil quedó atrapado en medio. Comunidades indígenas fueron acusados de colaborar con la guerrilla, mientras que los insurgentes operaban desde las montañas, aldeas, buscando el apoyo popular. También hubo actores internacionales como Estados Unidos que brindó entrenamiento y apoyo militar al ejército guatemalteco, mientras que la ONU, la Iglesia Católica y organizaciones civiles promovieron el diálogo por la paz. Las mujeres vivieron un doble sufrimiento durante el conflicto. No solo fueron víctimas de la violencia general, sino también de la violencia sexual y esclavitud impuesta por fuerzas militares. Casos como el de Sepulzarco, donde mujeres quechí fueron violadas y obligadas a servir a soldados, representan uno de los capítulos más oscuros de la guerra. Según la CEH, más del 80% de las víctimas de violencia sexual eran mujeres indígenas. Sin embargo, también hubo mujeres que participaron activamente en la resistencia, como comandante Lola del EGP, o las líderes de la Organización de Derechos Humanos como Rosario Godoy de Cuevas, fundadora del Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, asesinada en 1985. Su legado representa la fuerza de las mujeres en la lucha por la verdad y la memoria. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, creada tras los acuerdos de paz, documentó más de 42,000 violaciones graves de los derechos humanos. Se comprobó que el Estado fue responsable del 93% de estos crímenes, mientras que la insurgencia el 3%. Se cometieron masacres, torturas, desapariciones forzadas y actos de genocidios contra pueblos mayas, especialmente en el pueblo Ixí, en el Quiché. Entre los hechos más recordados está la masacre del Río Negro, donde murieron más de 400 personas, incluyendo mujeres y niños y niñas. También la destrucción de aldeas completas bajo la política de las tierras arrasadas, ordenada durante el gobierno de Efraín Ríos Montt en 1982. Estos crímenes fueron reconocidos incluso por tribunales internacionales como delito de lesa humanidad. Los acuerdos de paz fueron el resultado de largas negociaciones entre el gobierno guatemalteco y la URNG, con el acompañamiento de la ONU y la comunidad internacional. Representaron el compromiso de poner fin al conflicto armado, garantizar justicia a las víctimas y transformar las causas estructurales de la violencia. La mesa de diálogo se inició formalmente en 1991 en Oslo, Noruega, y concluyó con la firma del acuerdo de paz firme y duradera
el 29 de diciembre de 1996, durante el gobierno del presidente Álvaro Arzú Irigoyen. En total, se firmaron 12 acuerdos sustantivos, entre ellos el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos en 1994, Acuerdo sobre Reasentamiento de Población Desarraigadas en 1994, Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas en 1995, Acuerdo sobre Aspecto Socioeconómico y Situación Agraria en 1996, Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y funciones del ejército en 1996, Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral en 1996 y finalmente el Acuerdo de Paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996. Cada uno busca garantizar un cambio real, respeto a los pueblos indígenas, modernización del Estado y reducir el poder militar. Los acuerdos de paz se organizaron en torno a 4 grandes ejes. La primera, una transformación del Estado y fortalecimiento de la democracia. La segunda es una reforma militar y el respeto a los derechos humanos. La tercera es un reconocimiento y la participación plena de los pueblos indígenas. Y por último, el desarrollo socioeconómico y la reducción de la pobreza. Sin embargo, a casi 3 décadas de su firma, gran parte de estos compromisos aún están pendientes. La paz firma o la paz firmada no siempre se ha traducido en una justicia social. En 1990 se inician los contactos informales en Oslo. En 1991 firma del Acuerdo de Querétaro que abre el diálogo oficial. En 1994 firma del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. En 1995 se firman los acuerdos sobre pueblos indígenas y reasentamiento. Y por último, en 1996 se concretan los últimos acuerdos, culminando el 29 de diciembre con la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera. Desde ese entonces, cada 29 de diciembre se conmemora el Día de la Paz en Guatemala. El conflicto armado interno dejó heridas profundas, pero también un legado de resistencia y dignidad. La memoria de las víctimas y sobrevivientes nos recuerda que la paz no se impone, se construye. Y se construye con justicia, verdad y reconocimiento. Hoy, Guatemala sigue enfrentando desafíos similares: pobreza, corrupción, discriminación y falta de oportunidades. Por eso, es necesario fortalecer
la educación histórica, garantizar el cumplimiento de los acuerdos.